Bueno, esto es un regalo que nos está dejando la pandemia. Como les decimos a todos y a todas, esto no es una conferencia, no es un webinar, es un encuentro EPSO, es un encuentro. Es un lugar en donde nos encontramos para reflexionar, para intercambiar, para copensar. Y como siempre tenemos a Valeria, nuestra intérprete en lengua de señas. Les queremos decir que si alguna persona sorda está presente, va a quedar grabado y puede cliquear en los tres puntitos de Valeria, pone anclaje o fijar video y va a ver a Valeria en grande y puede seguir directamente la lengua de señas, la interpretación de Valeria directamente con ella. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos. Y bueno, te paso la palabra, Raúl. Bueno, muchas gracias, Magela, muchas gracias a todos los que están presentes hoy acá acompañándonos en esta charla acá con Fernando Fabris. Yo les voy a presentar a Fernando. Fernando es doctor en psicología y psicólogo social. Es licenciado en psicología, psicoterapeuta de orientación pisoniana. Tuvo formación de posgrado con Ana Quiroga, con Hernán Kesselman, con Asif, Fidel Moxio. Trabajó en el ámbito privado y público, con ellos y durante 10 años en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Korn de Melchor Romero, allí en Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección de Abelardo Chilaver, y allí fundó los talleres creativos artísticos. Fernando es cofundador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, es coorganizador de los festivales latinoamericanos de artistas internados y externados de hospitales psiquiátricos, es fundador del equipo de investigación en clínica pisoniana, del equipo de investigación en psicología clínica y social y del Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales. Es docente e investigador, profesor titular de Teoría de la Conducta y Ética y Deontología en la primera escuela privada de Psicología Social fundada por el doctor Enrique Pichon-Rivière. Es profesor adjunto de Metodología de la Investigación en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de La Matanza. Dio charlas y seminarios varios sobre psicología social, arte y creatividad, en distintas universidades de la República Argentina e incluso de Brasil. Compiló el libro Romper Barreras, Poesías y Testimonios desde el Hospital Psiquiátrico. Es autor de conversaciones con Fidel Moxio sobre creatividad y coautor de Psicología Clínica Pisoniana, una perspectiva vincular, social y operativa de la subjetividad. En los últimos años publicó, hace un tiempito, Un viajero de mil mundos, la vida de Pichon-Rivière, génesis también e irrupción de un pensamiento nuevo. Fernando también es autor de la tesis doctoral El Instituto Argentino de Estudios Sociales y la Producción Intelectual de Enrique Pichon-Rivière. Así que bueno, Fernando, bienvenido y estamos muy ansiosos por escucharte. Bueno, Raúl, muchas gracias por la extensa presentación y por la invitación a compartir, bueno, lo que será primero una exposición y después más un intercambio de participaciones, ¿no? También Magela, muchas gracias a quien traduce esto al lenguaje de señas, que para mí es una primera experiencia que me interesa mucho, que esté ocurriendo. Y bueno, y eso, en principio agradecer eso, también a algunos amigos que están presentes en la charla, que ya serán, como mi amigo Alejandro Scherzer. Bien. Después de esa presentación es difícil hablar porque me recordó cosas que hoy no recordaba que había hecho, que eran parte de mi vida. Pero voy a tratar de ser lo más simple posible, lo más cercano a la forma de vivir, la práctica de la psicología social, ya que un poco de lo que se trata tiene un título que pensamos que es ¿por qué estudiar psicología social?, ¿no?
Entonces, ¿por qué estudiar psicología social? Implica un montón de cosas académicas, históricas, a las cuales me voy a referir, pero también algo que incluye mucho la dimensión personal, la vida de quien estudia psicología social, los objetivos que se propone, las expectativas, las preguntas que lo llevan a estudiar psicología social. Entonces, en ese sentido es una charla que tiene que tener esas dos características de la seriedad que requiere un campo científico y la implicación que los pichonianos no separamos de la seriedad científica, ¿no? Si Pichon-Rivière tenía una característica era realizar sus actividades en el más alto nivel posible, con los mayores apoyos posibles, metodológicos, teóricos y de prácticas, y a su vez era una persona cercana, amable, dispuesta, ¿no? Aparte de valiente, con coraje y otras características que también requiere la práctica de una profesión en los contextos latinoamericanos. Así que un poco es esa la idea. Con esto estoy tratando de bajarle el tono excesivamente académico a la presentación, que por otro lado agradezco, porque está bien, lo que dijo Raúl, nada de eso es falso, ni son cosas que no existieron. Pero sí plantear de entrada una cercanía que se va a hacer más palpable seguramente en la segunda parte del intercambio. La idea es ahora hablar alrededor de 1 hora 10, y bueno, poner en común algunas ideas. Voy a hacer algunas consideraciones generales sobre la psicología social, voy a hacer un recorrido a toda velocidad de la aventura por la cual Pichon-Rivière creó y fundó esta teoría que se llama psicología social y esta práctica, y después me voy a referir a algunas de las cosas que hice en mi práctica profesional, para un poco hablar desde lo que me pasó a mí con esas experiencias, a mí, a todos los colegas con los que lo hice, y después hacer como una generalización de qué tipo de prácticas la psicología social de hecho está haciendo en el presente. Como un poco traer aquí ahora qué hace la psicología social. Ese es un poco por lo menos el planteo antes del intercambio. Voy a empezar, después voy a pasar unas imágenes. Cuando hable de la historia de Pichon-Rivière voy a plantear algunas imágenes. ¿Por qué estudiar psicología social? Es un momento histórico que seguramente como otros, pero requiere espacios de intercambio y de protagonismo, ¿no? Y la psicología social sabe cómo crear esos espacios. La psicología social es un excelente modo de interpelación de la vida cotidiana, que tiene mucho que ver con esos espacios y protagonismos que son fundamentales para esclarecer las características de la salud mental, pero más la salud mental entendida como una parte también de la vida cotidiana. La vida cotidiana que es todo lo opuesto a la superficialidad, ¿no? Que tiene, o sea, no es lo cotidiano, a veces lo más difícil de decodificar, como decía Pichon-Rivière, a veces lo más superficial es lo más profundo. Y es un excelente instrumento, aporta un gran instrumento a la intervención en el campo grupal, en los campos grupales de las organizaciones y comunitarias. Esta es alguna de las cuestiones que ofrece. ¿De qué modo interviene la psicología social, ¿no? Bueno, la resolución, como decía, de obstáculos que interfieren en la tarea. Es una definición muy amplia esa, resolución de obstáculos que interfieren en las tareas, tan amplia como la que dice que tiene que ver con el desarrollo y potenciación de capacidades existentes. Entonces, en principio, en eso, alrededor de una idea de tarea, que es una idea central y fundacional de Pichon-Rivière, en los obstáculos y en la potenciación. Siempre desde una perspectiva psicosocial, ¿no? Que en todo caso habrá que afinar el lápiz para ver qué quiere decir psicosocial. En principio, psicosocial tiene que ver con tiene una complejidad tan grande ese término como el propio noción de tarea de Pichon-Rivière, que refiere a muchas dimensiones al mismo tiempo. La psicología social tiene una dificultad a veces de entender que es
una disciplina, pero también una perspectiva teórica. O al revés, que es una perspectiva teórica y a la vez una disciplina, ¿no? Entonces, los psicólogos, la psicología social como disciplina se hace cargo de esa teoría, me refiero a la psicología social pichoniana. Pero también es una teoría que es practicada por personas que tienen otras profesiones, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, docentes inclusive, ¿no? O sea, aunque es una teoría de la salud mental, así que también es importante verlo en esa dualidad, y que se basa, aunque sea obvio decirlo, en un esquema conceptual, referencial y operativo, el ECRO de Pichon-Rivière. Interviene en campos diversos, estoy diciendo cosas que probablemente muchos de ustedes sepan, pero es importante plantearlas al inicio, como es el campo de la salud, de la educación, del trabajo, de la comunidad, del deporte, en el tiempo libre, en el campo de los movimientos y organizaciones sociales, en empresas, redes barriales y comunitarias, equipos y grupos de todo tipo. Y el gesto básico, a mí me gusta usar la palabra el gesto, la técnica básica, el método básico, es abrir y sostener un espacio desde la psicología social donde lo que se promueve es el protagonismo conjunto, la heterogeneidad de las participaciones, por decir así, un espacio donde el protagonismo del psicólogo social es un poco al revés, es correrse del protagonismo para que los liderazgos, los roles definitorios sean ocupados por los participantes de esas instancias de intervención y organización, ¿no? Cuando digo abrir y sostener espacio, me refiero a una idea que en el año 84, en una famosa intervención que se llamó Psicólogos Sociales para qué, hizo Ana Quiroga, ¿no? Abrir y sostener espacios de participación y protagonismo. También es importante decir, en por qué estudiar psicología social y en esta invitación, que hay 3 proyectos. Ya hace muchas décadas que se habla de tres proyectos distintos. Algunas personas estudian psicología, 3 proyectos que son absolutamente pertinentes, cada uno de ellos. Algunas personas estudian psicología social porque quieren pensar cosas, repensar con mayor apoyo conceptual y de recursos, de lecturas, de participación grupal, quieren repensar aspectos de su propia vida. Y yo no tengo, la verdad, que ninguna objeción para que ese sea un objetivo por el cual se estudia esta disciplina y esta carrera. Muchas otras personas estudian psicología social buscando un aporte para una profesión o una práctica profesional que ya tienen, ¿no? El caso más visible es el de los docentes, el más numeroso, no sé si más visible, pero también los deportistas y los trabajadores sociales y muchas personas que su práctica principal constituye la militancia barrial o distintos tipos de trabajos comunitarios. Y un tercer nivel de práctica, que es la práctica profesional específica, que es el del psicólogo social, que se plantea como una disciplina más junto a otras: la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, etc. Voy a compartir ahora, voy a hacer no lo voy a anunciar, pero voy a compartir este gráfico. Este gráfico es muy simple, ¿no? Se ve bien, ¿no, Magela? Sí, es un práctico, es de una simpleza enorme, pero a veces en la simpleza tiene sus cuestiones. Este esquema que a veces se lo atribuye a un discípulo de Pichon-Rivière y que no tiene ningún sentido, porque en realidad mucho antes Pichon-Rivière ya había hablado del ámbito individual, grupal, institucional y comunitario. ¿Por qué lo muestro así y por qué hablo de esto? Porque me parece que señala este dibujito. Pichon era de dibujar mucho, todas las ideas las dibujaba, no son muy conocidos esos gráficos, pero él pensaba dibujando. Hay muchos dibujos. Y habla de qué cosa, de una particularidad que es difícil encontrar en una ciencia que no sea la planteada por Pichon-Rivière.
que es la simultaneidad de múltiples determinaciones y relaciones que intervienen en cada cosa que ocurre, ¿no? Es decir, si nosotros investigamos un grupo, va a haber que conocer lo individual, llamemos la teoría de la conducta que pone el foco, porque si no, lo grupal va a ser una abstracción, una generalidad, como una especie de colectivo con sujetos abstractos o muy parciales. Entonces ya ahí plantea una complejidad, ¿no? Va a haber que poner la lupa en los individuos, va a haber que poner la lupa en la grupalidad. Todo esto va a ser abstracto, como dice Pigeon-Rivière, si no se tienen en cuenta las relaciones institucionales y comunitarias, como lo dice citando Bourriquot, un sociólogo francés, ahí en la década del 60, dice, bueno, todo eso es pura abstracción si no se ubica en un contexto social determinado. Entonces la psicología social tiene esta oferta, que yo diría no lo tiene ninguna otra práctica. Yo soy psicólogo, soy docente también de psiquiatras desde el año pasado, que eso no está en el currículum porque es nuevo, tengo una formación de psiquiatra. Conozco distintas profesiones y esto lo aporta la psicología social pichoniana, que es el intento de comprender a cada sujeto en la multiplicidad de los factores que intervienen, ¿no? Que en una identidad personal, más cambiante, que está siempre recorrida de todos estos factores, ¿no? De las instituciones por las que pasamos, de las organizaciones, de la comunidad. Comunidad es también tiempo sociohistórico que vivimos, ¿no? De los modos de la grupalidad, tan distintos en una época y otra, ¿no? Por ejemplo, tan distinta esa grupalidad en los años 80 y en los años 90, que todos tuvimos que aprender a reconocer, esa como igual que la subjetividad. Y eso es algo distinto, ¿no? En el fútbol se dice cuando un jugador juega muy bien que es distinto. La verdad que distintos somos todos, así que ese concepto es más o menos. Todos respecto de los otros, inclusive respecto de nosotros mismos en distintas épocas de nuestra vida. Pero esto es distintivo. Tal vez la palabra sería, no es lo que lo hace distinta a la psicología social, sino distintiva, ¿no? La posibilidad de leer muchos planos al mismo tiempo. Bueno, este es un poquito más amplio. El esquema de Pigeon también puede ser un poquito más amplio, ¿no? El grupo, el sujeto, el vínculo, el grupo, la organización, la comunidad, las instituciones del orden social y el orden sociohistórico en su conjunto. Está bueno pensarlo. Desde acá yo copié cosas que vi, no es ninguna invención especial, esto es simplemente una particularización mayor del esquema de los ámbitos. Entonces, ¿cuál es la idea de por qué mostrar esto? Vuelvo a insistir, la psicología social, más que leer un nivel implícito, como si, digamos, no es el gran descubrimiento de Pigeon-Rivière que hay un implícito. En realidad, el gran descubrimiento de Pigeon-Rivière es que hay 30 implícitos, 50 implícitos. Y nunca se sabe cuál de esos implícitos, a qué orden corresponde el implícito más determinante. A veces, vuelvo a decir, lo más superficial es lo más profundo. A veces lo evidente es lo que explica lo que ocurre y no una cuestión más reduccionista, como pasa en otras teorías que a veces tienen el problema de que todo lo que existe se interpreta por lo mismo, ¿no? O sea, hay un factor que explica todo. Como después en todo caso veremos, algunos sospecharán a qué me refiero en términos teóricos, otros no, otros sospecharán cosas distintas, pero quiero decir, tiene la psicología social esa virtud de no ser un enfoque reduccionista. Bueno, vamos a... Acá tengo la duda de si decirles, bueno, hasta acá se entendió y el riesgo de hacer esa pregunta, porque cuando uno hace esa pregunta se expone pero voy a pasar a otro tema que es un poco la historia de Pigeon-Rivière, que así que voy a hacer por ahí. Hasta acá se entendió, si no se entendió algo, quieren alguna aclaración, estoy dispuesto a correr el riesgo de abrir antes de lo que habíamos dicho en la intervención. Así que bueno, si hay alguna pregunta hasta acá, supongo, Magela, que el mecanismo es que deshabiliten
silencio, la pregunten. Sí, pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat, como las personas hasta acá, prefieran. no me pregunten lo que no dije porque me voy a marear. Pero no. No, ¿Vamos pero bien esto se hasta trata, acá? sí, yo por lo menos voy entendiendo que para entender más a nivel general hay que siempre partir de las individualidades y empezar a entender desde ahí y viceversa. O sea, se puede ir hacia un lado o se puede ir del otro, desde la generalidad del individuo o del individuo hacia la comunidad. Exactamente. Excelente. Bien, eso se entendió bien eso. Ahí alguien escribió clarísimo. Bueno, gracias. No arriesgues más, quédate con esas respuestas y seguí. Está bien, no arriesgo más. Después abrimos la pelota. Entonces sigo. Vamos un rápido repaso por la historia de Pichón Rivera. ¿Sí? ¿Por qué historia de Pichón Rivera? A mí me encanta la historia de Pichón Rivera. Hice 2 libros sobre la historia de Pichón Rivera, como 700 páginas, y aspiro a hacer uno de 1000 todos juntos, no dentro de mucho. Me gusta esa historia. La estudié con pasión y perdí mucha plata estudiando esa historia, porque saben que eso nadie paga lo que uno escribe, eso no es buen negocio. Por lo menos en Latinoamérica. En Europa hay gente que vive como reyes escribiendo historia. Pero en Latinoamérica es casi como una declaración de volverse pobre escribir historia. Pero por eso hay que estar muy apasionado. Pero ¿por qué hablar ahora de historia cuando la invitación es hablar de historia? Porque en la historia del creador, del fundador, se reproducen las condiciones de su teoría. Es imposible separar biografía y producción teórica. Entonces voy a ser breve, eso sí, no voy a hablar. Yo cuando hablo de historia hablo 2 horas de historia, o más, o si hay tiempo 3, como la unidad. Pero sí no quería dejar pasar eso para ver cómo nos aporta pensar el por qué estudiar psicología social hoy. Por si me olvido, hablo que también quisiera hablar de lo que yo sé de esta historia en Uruguay, porque la historia que yo estudié no es solo en Argentina. Si bien no soy un experto, tengo muchas horas de diálogo, de estudio sobre Uruguay, me interesa. Por momentos me olvido que estamos hablando de esto del Zoom, me olvido que estamos por el medio del Río de la Plata, en el medio, pero ahora que me acordé de esa particularidad también quiero plantear. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, historia de Pichón River con alguna foto, dice. Bueno, este es uno de los libros que hice. Este es Pichón River cuando en el año 1965. Es una foto que ilustra ese momento fundamental de la vida de Pichón Rivière, la madurez, los últimos 10 años de producción. Pichón Rivière nace en el 3er piso de una casa como esa que está ahí de gris, en realidad es ahí justamente, eso queda en Ginebra, una casa que seguro que en Montevideo debe haber muy parecida, como las hay en Buenos Aires, ¿no? En esta parte, donde vivían los padres. Había ido ahí su papá, Alfonso, y Josefa, en el año 3 años antes, habían ido ahí un año antes de que naciera Pichón Rivière, en el año 1907. En ese lugar en Ginebra nace Pichón Rivière, que nunca estuvo en Francia hasta que volvió de grande. Ginebra queda a 100 kilómetros, muy cerquita, de Lyon, que es la ciudad francesa de donde provenían su papá Alfonso y su mamá Josefa. Pichón Rivière tuvo 5 hermanos, acá los tienen a todos: Pedro, Juan, Simona, Luis y María Antonieta. María Antonieta vivió hasta, yo no la conocí, pero vivió hasta el 2000 y pico. Y se llevaban excelentemente bien. En Goya, vivían en una ciudad, bueno, Goya ahí en Corrientes, ¿no? Una ciudad de Corrientes. Bien. Ustedes probablemente ya saben que acá hay una tragedia porque la primera esposa de Pichón, Alfonso, Elizabeth,
había fallecido a los 28 años de tuberculosis y después de tener 5 hijos, ¿no? La verdad, algo que era frecuente en aquellos años. No había antibióticos, acuérdense, ¿no? No había ninguna cura. Y Alfonso, que es una persona muy particular, se casa con la hermana de Elizabeth, Josefa, y de ahí nace Enrique José, en 1907. Bueno, esta familia que nace en Ginebra, que viene de la alta burguesía francesa, se va a Florencia, un pueblito que hoy tiene 10.000 habitantes, hoy ya es una ciudad, por eso, porque tiene 10.000 habitantes, pero que en ese entonces, este es el río Tapenagá, actual, versión actual, se van ahí a plantar algodón, en un viaje extrañísimo de ciertos lujos vividos franceses a una vida muy dura, que distaba 30 kilómetros nomás, por ejemplo, de la explotación de la forestal, que eran las condiciones de vida más crudas, de no solo de los agricultores, como el papá y la mamá de Pillon Rivière, que eran agricultores, sino también de la explotación del tanino que hacía la forestal, una empresa inglesa básicamente. Y este puente pasaba ahí donde vivía Pillon Rivière, en un pequeño puente donde pasaban los trenes con el tanino que se llevaban después para Europa, los de la empresa de la forestal, entre paréntesis, que no quedó ni un quebracho en pie, ¿no? Eran 40 años, no quedó ni un arbolito. En ese contexto crudo en cuanto a las condiciones, trabajan y en la gran importancia que tiene ese contexto es que ahí Pillon Rivière, la familia, comparte una experiencia que tenía mucho de aventura, y donde hay alrededor de 100 personas de origen toba y guaraní, con los que Pillon se cría cotidianamente. Ustedes eso lo saben, porque el segundo idioma de Pillon fue el guaraní, y el tercero el castellano cuando él va a la escuela. Y él dice ahí en el prólogo al proceso grupal, la referencia autobiográfica fundamental, porque es cuando Pillon Rivière dice qué hizo en su vida. Él dice, toda su obra es el intento de resolver el misterio del cruce de dos culturas muy distintas, la europea, que uno podría decir racionalista, que hereda de los padres, y la cultura guaraní, que tiene características muy distintas a aquella. Me adelanto un poco, pero Pillon Rivière, entiendo que hay un intento de síntesis de esos dos modos culturales en su obra y en su vida. Bueno, acá está la familia, ¿no? Ya en Goya, ya no en Florencia, sino en Goya, Corrientes. Acá el Pillon Rivière es el hijo de la madre, como se ve muy bien, ¿no? Pegadito a la mamá, Alfonso, las hermanas. En la única foto que hay, en las únicas dos fotos, ahora vamos a ver otra de aquel tiempo antes de que emigre a Rosario y después a Buenos Aires. Ahí en Goya funda el club de fútbol, Matienzo. Cuando uno estudia la infancia y la adolescencia ya está planteado todo lo que después va a hacer en su vida. Funda el club de fútbol. Disculpen. Funda clubes de fútbol. Entra en contacto con los aspectos más segregados como de la vida nocturna de Goya, funda el Partido Socialista, que estamos todavía en la búsqueda de los datos que corroboren, todavía no los encontramos, los otros sí están, todos. Y bueno, y en ese practica boxeo, carreras de bicicleta, nada hace carreras con la gente de los marineros que paran ahí. Goya es un lugar de contrabando muy importante, digo, en aquel tiempo, ahora no lo sé. Y bueno, y sucede en esa adolescencia otro hecho que lo va a marcar, que hace poco pudimos ubicar porque no había conocimiento de esto, que a los 16 años se produce la muerte de su papá. O sea que él pierde a su papá en la adolescencia. Momento complicado para eso, ¿no? Según todos los estudios mundiales sobre el tema. El de blanco del medio, como no podía ser de otra manera, ¿no? Es el Pillon Rivière,
con sus 3 hermanos varones, en algún arroyo de Goya que todavía no sabemos dónde es eso, en esa circunstancia. Luego de esa circunstancia, Pillón Riguer parte, termina 5º año del Colegio Nacional, en Goya, va a Rosario, se enferma, vuelve y se va a Buenos Aires y nunca más en la vida vuelve ni a Florencia ni a Goya. Ni él, ni ninguno de sus discípulos, ni ninguno de nadie. O sea, es como una cosa muy curiosa, ¿no? Yo cuando hablé de este tema en Corrientes y en Chaco, donde ahí hay mucha migración paraguaya, entonces les pregunto qué piensan que ocurrió, ¿no? Entonces lo tienen re claro, dicen es muy duro volver, a ciertos lugares no vuelve nadie. O sea, volver a lugares donde desarraigaste es... me lo aclararon ellos, ahí me lo decían como diciendo, obvio, que no hay ninguna novedad. ¿No? Así que bueno, pero es interesante que eso que no es ninguna novedad le haya ocurrido a la figura más importante de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la psicología social latinoamericana, según pensamos no solo nosotros, sino también inclusive de autoridades científicas francesas, como por ejemplo Rudinesco, que plantea esta centralidad absoluta de la obra de este hombre, Pichon Rivière. Se va al asilo, va a trabajar a Buenos Aires, trabaja en el asilo de Torres, estudia corta cerebros para ver cómo funcionaba el cerebro, compara Freud, Jung y Adler. Le gusta más Jung porque dicen que es más dialéctico que los demás, que lo que los otros dividen un poco las cosas, Jung tiende a juntarlas. Hace entrevistas a los conventillos, esto es la década del 30, una época que en Buenos Aires se fue de una crisis económica feroz, muy, muy fuerte, después del primer golpe de Estado en Argentina en el año 30. Yo ya sé que todo lo que digo tiene correlato muy con Uruguay, así que no los voy a hacer yo, porque hasta donde voy viendo el correlato es enorme, que ustedes me dirán si no están así. Pero bueno, en el 30 acá hay un golpe de Estado y viene una milladura total. Yo lo sé de primera mano porque mi mamá es del año 30. Entonces, no es que lo leí en el libro de historia, es de escuchar infancias de aquel tiempo. Hace revistas críticas, publica revistas diarias de crítica y tiene una amistad enorme con Roberto Arte. Todo esto en el comienzo de los años 30. Después, en el año 36, empieza a trabajar en el Borda, Hospicio de la Mercedes, entra en contacto con el psicoanálisis y escribe un artículo que iba a decir Alejandro Scherzer, porque estoy pensando en una figura importante de la psiquiatría que no es Scherzer, pero no me sale el apellido de mi amigo. Hizo un gran estudio, ahora voy a decir quién, un gran estudio sobre estos estudios que plantean la absoluta novedad del avance en la psiquiatría que había hecho este muchacho de 31 años. En la década del 40 se mete de cabeza en el psicoanálisis. Es decir, que hasta que tuvo 37 años no se puede decir que fue un psicoanalista. La historia es como el libro se llaman del psicoanálisis de la psicología social, uno piensa que fue siempre psicoanalista. Bueno, si uno lee la obra ve que no, que recién en el año 41 es la obra teórica de un psicoanalista, y más allá de ese texto de divulgación que les comenté antes de Freud, Jung y Adler. Cuando tiene 40 años, funda una teoría que es la teoría de enfermedad única, que en todo caso después vemos, y ese mismo año hace toda la investigación sobre Lautréamont. Ahí viaja a Montevideo, porque Lautréamont vivió en Montevideo. Lautréamont escribió Los Cantos de Maldoror, una obra bastante siniestra y espantosa, que hay que estar relajado para leerla porque es bastante inquietante. Y este muchachito, Lautréamont, vive toda su infancia en un marco de descuartizamiento, todo el propio del sitio de Montevideo. El sitio de Montevideo, que tiene una complejidad política enorme, pero lo que es bastante obvio y que no tiene complejidad es que era un clima de muerte, de descuartizados, feroz, que es lo que ve Lautréamont y en parte
lo que hace que su obra refleje eso vivido en la infancia. Todo eso lo estudia Pichon-Rivière, quien en esa época también cierra su participación de 15 años en el psiquiátrico y funda el Instituto de la Calle Copérnico, donde se encuentra toda una generación de psiquiatras y psicoanalistas muy destacados. En ese tiempo, en el año, funda la Asociación Psicoanalítica Argentina. Acá está Pichon-Rivière, este es Garma, un español republicano que había venido un poquito antes, Cárcamo, que era el supervisor de Pichon, y Raskowski, que era alguien de... Se llevaban 3, 4 años entre ellos. Eran como... tanto Garma como Raskowski estaban formados en Europa y son los que habilitan toda la cuestión formal, ¿no? Bueno, esto lo voy a saltear, esto lo pueden ver, es una historia que un poco recorre lo que ahora me voy a centrar, que es este tiempo, el año 56 y 57, que es cuando irrumpe la primera formulación de todos los conceptos de la psicología social pichoniana. Pichon pasa de un tiempo psiquiátrico, un tiempo psicoanalítico, a un tiempo de formación de la psiquiatría y la psicología social. Este gráfico está a disposición, si no se los puedo enviar a Magela y a Raúl. Resume un poco las instituciones que fundó Pichon-Rivière, los conceptos que fue creando, los interlocutores que fue teniendo y los contextos sociales en los que se correlacionaron. Vamos ahora a este momento donde un hombre que era psiquiatra y psicoanalista, en esta casa que quedaba, porque ahora hay un edificio, a la vuelta de la calle Las Heras y Pueyrredón, en Capital Federal, en la calle Copérnico, 2332, se junta con Blecher, con Lieberman, con Taragano, con una enorme cantidad de personas, en un tiempo en el que funda el Instituto de Estudios Sociales y funda la teoría pichoniana. Ahí elabora el concepto vínculo. Ahí elabora el concepto de portavoz, ahí surge la idea, ahí o en el manicomio, no sabemos si eso no lo podemos saber, si estaba en el manicomio al que iba y volvía todos los días, o en esa casa donde trabajaba con todo el tiempo, estaba repleto de gente trabajando. Ahí elabora la idea de emergente, que la elabora o la toma de George Smith, del nuevo emergente. Ahí elabora la idea de grupos de comunicación y tarea, que después se llama grupo operativo. Bueno, en esas paredes, en el manicomio, en los conventillos de Buenos Aires, en los vínculos con ART, y en las reuniones de la ciencia psicoanalítica, ahí surge esa teoría. Por eso algún día vamos a poner ahí un monolito ahí, en alguno de esos lugares. Cuando inventa la teoría a los 3 años, en el IADES, cuenta su teoría. Ya va y muestra su teoría, ya estaba bastante confiado, da unas charlas, se juntan en la charla inicial 2.000 personas, después durante todo el fin de semana hace experiencias acumulativas, nosotros es lo que le llamamos experiencias acumulativas. Este es un diario de la época, donde está reflejada esa historia. En esa misma reunión hay boxeadores que charlan sobre, ahí es donde Pichon-Rivière dice, vi definir la muerte con más precisión que en Heidegger, por un grupo de boxeadores que se juegan la vida en cada golpe. Bueno, son estos los boxeadores. Son la mayoría ahí rosarinos, de la ciudad de Rosario, de la provincia, algunos cordobeses, y esta es la foto de aquellos boxeadores, está en la revista Mundo Argentino también. Obviamente acá se ve el clima de discusión de la época, algunas mujeres con su tapado de piel, hoy sería prohibitivo usar tapado de piel por la ecología, que están reunidos ahí en Rosario. Y bueno, y hace encuestas, y hace estudios, encuestas sociales con 2.000 casos, bueno, los más grandes estándares de científicos de la época, que es algo que siempre Pichon hizo. Siempre que pudo, se movió con los más. Digamos, el asesor de esto era Gino Germani, el sociólogo más importante de la Argentina de ese momento. Estas son fotos que me regaló Raúl Toer, que era el
No, Raúl no. Toer sí, Raúl Toer es otra persona. Toer de apellido, ahora no recuerdo su nombre, que era el secretario de Pichón Rivière, el que lo acompañaba, iba y venía en todos lados. Pichón Rivière en esa época. Y bueno, cuando ve que inventó una teoría, dice, vamos a enseñarla. En una teoría que lo inventó a los 49 años, 50, o sea, le llevó mucho tiempo inventar la teoría que nosotros trabajamos. Hay una epopeya atrás de eso, de la cual me referí muy a... Este es el cartel de la primera escuela privada de psiquiatría. Como ven, dependiente del Instituto Argentino de Estudios Sociales. Este es después en el año 63, ya se decide un poco más y le pone psiquiatría social. Y después ya la de psicología social, que es la que funda el 17 de abril de 1967, que es la que existe actualmente, ¿no? En la calle de la cual yo soy egresado y profesor hace, ¿no? Poquito después de esa escuela, en el año 71, publica sus libros. Estos son 3 de los 7 libros, ¿no? Tal vez elegí 3 para... Bueno. Bien. Ese es un repaso. Voy a dejar de compartir. Un repaso. Stop ya. Ese es un repaso de una historia que yo me referí, poní mucha anécdota y pocos conceptos. Los conceptos los voy a poner ahora. Pero es ¿qué es lo que ocurre en ese periodo? Es la inmersión de una persona con intereses múltiples, que ahí estaba su adolescencia, su juventud, un hombre de la cultura de los años 20, amigo de Roberto Ar, que le interesaba tanto hacer entrevistas en el conventillo, como cortar los pedacitos de un cerebro, ver qué pasaba, como leer la psiquiatría de la época, como ver cómo con grupos sostenía que la enfermedad para el Chagas pudieran sostenerlo, porque tenía muchos síntomas adversos, que recibe a los pacientes en el manicomio y empieza a ver que entre el paciente y el grupo que lo trae hay como una analogía, que una cosa se explica por otra un poco, ¿no? Toda esa persona de gran diversidad, que a su vez tiene el marco conceptual de la psiquiatría más avanzada y del psicoanálisis freudiano y kleiniano, y que en un momento entra en crisis y dice, todo eso no me cierra, hay que crear una nueva teoría. Eso un poco se ve porque entre el año 51, hasta el año 51 Pichón Rivière escribe la mitad de toda su obra escrita, unos 70 artículos, redondeando. Del año 51 al 56 no publica nada, publicaba 6 o 7 artículos por año. Y en el 56 escribe la otra mitad de su obra, ¿no? Que es la psicología social y la clínica pichoniana y lo que nosotros estudiamos, ¿no? Lo cual revela ahí una gran crisis de la creación, de algo que a nosotros nos parece natural, es decir, que una teoría, lo que una de las participantes resumió muy bien, que se puede explicar algo empezando por un lado y después yendo para el otro, del otro yendo para el otro. Esto que nosotros decimos como casi algo evidente, era casi un modo prohibido de pensar en la época que Pichón Rivière aporta esto. Porque todo lo que existía se explicaba por el complejo de Edipo, o por un cerebro que se descomponía y empezaba a hacer cosas raras, ¿no? La enfermedad mental era un cerebro que se desarmaba, o alguien que no había resuelto su primer año de vida bien. Eso era todo, ¿no? Y todo lo que se agregaba a esos dos factores eran, bueno, factores actuales, desencadenantes, ¿no? Esto Pichón Rivière lo patea, no, obviamente nadie es un tipo solo en el marco de... Otra gente empezó a decir cosas parecidas, ¿no? Después, en todo caso, contextualizo. Un poquito después, al mismo tiempo, algunos, como Bateson en Estados Unidos. Bateson también dijo, mira, no es la infancia. Es un tipo, el esquizofrénico es un tipo sometido a presiones contradictorias intolerables, que le llamó doble vínculo. Al mismo tiempo que Pichón Rivière dice portavoz, Bateson habla de la teoría pública, su teoría del doble vínculo. Es decir, que es también un contexto social que empieza a ver que los factores sociales no son factores desencadenantes, sino son causas tan potentes como otras causas a las que me referí. Bueno, ¿alguna? Acá sí podemos. Una pregunta hasta acá. Después vamos a la tercera parte de esta intervención.
Esto ya me empieza a preocupar que no pregunte. Seguí nomás, cualquier cosa después al final, capaz que aparece. Sí, Raúl, claro. Bueno, esa es otra, ¿no? Lo que no se... No, ahora la pregunta ahora tendría el sentido de despejar algo que no se haya entendido, no ampliar. Es como decir, bueno, si algo no se entendió, lo aclaramos y para avanzar. Tendría el sentido pedagógico. Como cuando uno le dice a un amigo, bueno, ¿se entendió lo que te dije? Bueno, te sigo contando. Esa es la idea. ¿Se entendió hasta ahora? Perfecto. Bien, bueno. No saben la alegría que me da. Se entendió perfectamente por ahora. Mi cerebro lo está entendiendo. Perfecto. El cerebro, y la mente y la subjetividad, todo. Bien, avanzamos entonces. Avanza. Bueno. Esperen un cachito. Bueno. Ahora lo voy a llevar para un terreno más personal. Eso tiene siempre su riesgo, que es el personalismo. Pero tiene su virtud, que es la de lo vivido, ¿no? No lo de lo leído y lo estudiado, sino de lo vivido. Yo cuando me recibí de psicólogo social en el año 88, a los 3 días, con una carpetita, obviamente con muy pocas páginas en el currículum, no tenía casi nada, fui al hospital psiquiátrico, porque querían saber cómo era la locura. O sea, querían entender. Y tuve la enorme suerte de que había ocurrido una excepcionalidad en la historia, que es que el director era un discípulo de Pichon Rivière. Cosa que fue una casualidad, porque es el único director que en 150 años del hospital fue discípulo de Pichon Rivière. El doctor Abelardo Gilaver. Ahí, entonces, iniciamos los talleres creativos, artísticos, que eran 1 hora y media de arte y media hora de grupo operativo. Pero el arte y el grupo operativo no quedaban en el manicomio, porque, como sabemos desde la psicología social, esa instancia de promoción de protagonismo genera intereses nuevos. Así que en ese contexto surgió el interés de llevar esas obras afuera, a la Ciudad de La Plata. Este manicomio queda cerca de la Ciudad de La Plata, de Melchor Romero, el pueblo. El doctor Alejandro Cono es el nombre. Y entonces empezamos a llevar el arte que se producía afuera. Y eso generaba un debate acerca de, en general, el debate más frecuente con era, bueno, ¿cómo puede ser que estas personas tan dañadas creen expresiones tan interesantes, ¿no? Y a veces de tan alta calidad? Ahí hay ya una matriz de la psicología social, ¿no? Producción artística, debate grupal, coordinado por coordinador, observador, el estilo más clásico de la técnica, sobre la producción artística, encuentro con la comunidad extrahospitalaria e intercambios sobre el significado de esas producciones. Eso lo hice los 10 primeros años de trabajo, y ahí fundamos con Alberto Saba la red de arte, con otra gente, la red de arte y salud mental, de la cual participaron, si yo no recuerdo mal el nombre, el Vilar de Boy, un psiquiátrico, ¿no? Creo que hay dos grupos, después me voy a acordar del otro grupo, pero más de una vez estuvieron con nosotros. Sí, correcto. Bueno, y otra actividad que participé fue la creación, en aquella década se crearon departamentos de extensión comunitaria en todas las escuelas de psicología social. Es algo que después desgraciadamente se dejó de hacer, porque eran departamentos especializados en la práctica, en la intervención, a la demanda. Yo creo que hay que volver a hacer eso, departamentos que se especialicen no en enseñar, no en teorizar, sino en organizar prácticas, ¿no? Creo que es una de las 2 cosas que hay que hacer, buscar instancias de formación que sigan la formación básica y buscar instancias que organicen la acción práctica, ¿no? Lo que se hacía en ese tiempo, hay una ficha del Departamento de Extensión Comunidad de la escuela, de la primera escuela de Capital, dirigida por Ana Quiroga, que se llama El trabajo de los psicólogos sociales en la comunidad. Es muy buena esa ficha. Si bien hay muchas cosas posteriores, pero la verdad que esa ficha plantea un modo de trabajo básico, como si le dijera el ABC del trabajo comunitario y organizacional,
que no por breve, ya que es una ficha, deja de ser fundacional y fundamental. Yo hice un libro que se llama Psicología Social Teoría y Praxis, el último que hice, que, bueno, que le da un gran lugar a ese trabajo, al que hay que volver a aquella ficha original. O no volver, no dejarla. ¿Cómo es eso? Bueno, este departamento ofrece a las escuelas un espacio en el cual sostener el debate sobre los problemas que tienen. Es algo muy sencillo, no tiene ningún misterio. Yo trabajé algunos años en un departamento de estos, en la ciudad de La Plata, y recuerdo intervenciones, por ejemplo, en una institución privada de discapacitados físicos, con todo el personal, y son intervenciones de una gran sencillez que duran 3 o 4 reuniones y tienen un efecto perdurable de encuentro, de diálogo, de decisiones, benéfico, muy benéfico. Es decir que A veces, Fernando, te interrumpo para contarte Sí, que dale, las primeras egresadas de EPSU están formando eso, un equipo de voluntariado EPSU que trata de eso, de tener prácticas en la comunidad, a demanda de la comunidad. Claro, buenísimo, buenísimo. Que es algo que no hay que buscarle vueltas raras, es ofrecer algo y hacerlo 3, 4, es como lo clásico, pero vieron, a veces lo clásico es lo mejor. O sea, no hay mucha sofisticación. 3, 4 reuniones, vas y haces lo que tenés para ofrecer y después te vas y sigue la historia. Me alegro, qué bueno, estamos en sintonía. Bien, otra cuestión que en aquel tiempo, bueno, después está todo el trabajo, esto ya tiene que ver menos con el rol de la profesión psicológica, pero esa experiencia de arte en realidad reunía artistas y psicólogos sociales, un equipo de 17 personas. Después trabajé muchos años en la sala. Vieron que yo le dije, lo primero que hice fue ir al psiquiátrico. Bueno, no solo era el arte, sino la clínica pichoniana. Ahí hicimos grupos terapéuticos con pacientes psicóticos, esquizofrénicos, pero también grupos operativos para que se animen a salir de la puerta de la sala y vayan al taller que quedaba a 2 cuadras. Grupos operativos de elaboración, todas las técnicas de conducción de los equipos de trabajo, que son fundamentales para articular las técnicas de conducción de coordinación de asambleas con los pacientes, la organización de viajes, la ida con el paciente a la casa de donde no iba hacía 20 años, cada vez planificado, a veces de sorpresa, ¿no? Viajando juntos para ver qué tipo de reconexión, la terapia familiar, para ver si los mecanismos de depositación se resolvían, todas cosas que funcionan muy bien, ¿no? Y que funcionan bien, que sirven, instrumentos que sirven. Y como le decía a Juan Carlos Estañaro, que hoy era la persona que quería nombrar, otro amigo mío, de una figura de la psiquiatría en Argentina de primera relevancia, yo ahí lo que comprobé es que los instrumentos funcionan. Que inclusive en el campo más fuerte, que estamos hablando de enfermedades mentales más graves, lo que no existe a veces son las instituciones, las políticas sociales, institucionales, que sostengan ese tipo de prácticas. Es decir, el atraso no es tanto en la tecnología que la tenemos, sino en todo caso en las políticas que hacen que esas prácticas no se puedan sostener y que quien innova un poco dure 3 años en un manicomio, como le pasó a Gilaber, ¿no? Que todo esto que yo le digo, este tiempo tan interesante, duró 4 años. Esa es, en Argentina, supongo que en Uruguay igual, es la regla, que cualquier experiencia innovadora dura, con suerte, 4 años. Pero bueno, desde el punto de vista científico está bueno probar que lo que uno enseña, que uno difunde, lo que tenemos en términos de producción científica latinoamericana, tiene eficacia de producir, por ejemplo, altas en pacientes con 30 años de internación en el manicomio, o 20 años, ¿no? Y el grupo de terapéutico que hicimos 6 años, con Silvia Puccini y con Estela, otra compañera que era un grupo coordinado con técnicas pichonianas, la mayoría de los pacientes que tenían 20 años venían los viernes a la reunión de grupo, viajando 30, 40 kilómetros, ya viviendo en sus casas, ¿no? Una cosa que parecía de película.
No los 10 participantes, pero les diría 4 de los 10, y los otros tenían otras mejoras. Yo en ese sentido soy muy desconfiado, y cuando estudié psicología social, Pillon también era muy desconfiado, según pude comprobar después investigando, ¿no? Es decir, no era alguien que creía fácil en las cosas. Sí que cuando se convencía, se metía de cabeza. Pero yo cuando terminé la carrera, inclusive había terminado las 2 carreras, psicología y psicología social, fui al manicomio y fui a ver si eso funcionaba o no funcionaba. ¿Se entiende? No, el principio de autoridad no me servía en lo más mínimo. O sea, más allá del amor que yo le tenía y le tengo a quienes me enseñaron, había que ver si funcionaba. Y bueno, un poco lo que estoy contando es esto, mi experiencia de que funcionaba, ¿no? Esto ya pasó hace mucho, en el año 88, 89, pero viene bien recordarlo porque de algún modo acá hay gente seguramente que está empezando, y en otro sentido sería bueno que todos estemos siempre empezando, porque siempre estamos empezando en algo, ¿no? Bueno, en otro gran campo de la psicología social es el análisis de la vida cotidiana y de los emergentes psicosociales. En la década del 90 fue muy importante entender porque todo había cambiado mucho. Recuerdo charlas de muchas horas con Ana Quiroga, tratando de entender cómo era la subjetividad en reuniones de equipo que compartíamos, cómo era eso que la gente, los grupos funcionaban de un modo tan distinto a lo que había sido 10 años antes, en lo que algunos entendían como un individualismo exacerbado, cosas que podía ser cierto, pero no era lo único que había que explicar, ese individualismo, ¿no? Y una desconexión entre las personas que no se había visto, ¿no? O sea, en la década del 90, hasta el año 80, alguien preguntaba, otro respondía, otro volvía a hablar, otro respondía. La gente se dialogaba. En el año 80 alguien le decía algo a otro y el otro lo miraba con cara de que no sé qué, póker, como se dice, y no respondía, y eso pasó a ser como una... Hoy estamos mucho peor, gracias a Dios, ¿no? Como... después vemos cómo un poco charlamos eso. Pero quiero decir, entonces, ahí la psicología social, y con Ana aprendimos, con Ana Quiroga, y también con Hernán Queso, con Alfredo Moffat, no quiero dejar afuera gente muy valiosa, con Alejandro, aprendimos a eso, a que la subjetividad tiene, lo que ya Pillon había dicho, que la subjetividad tiene una conexión con lo cotidiano muy inmediata, muy, muy cercana. La subjetividad no es como una especie de esencia que pasan 2000 años y es más o menos lo mismo. En todo caso, hay cosas que son más o menos lo mismo y otras que son fuertemente variables. La psicología social ofrece instrumentos para entender eso, las sutiles variaciones de la subjetividad a lo largo de la historia, inclusive de las coyunturas. Bien. Bueno, yo más o menos eso hice los primeros 10 años, junto con un montón de gente, que no corresponde ahora que nombre a todos mis amigos, colegas de aquel tiempo, nombré algunos muy importantes, los maestros. Los años 2000 plantearon otras exigencias. Una que yo creí necesaria es la investigación de la historia de Pillon Rivière. Tal vez a ustedes les pase, no sé, a mí me pasaba que había alrededor de 40 o 50 versiones incompatibles sobre quién había sido Pillon Rivière. Es decir, como había versiones enloquecedoras para alguien que era joven. Entonces, para mí en algún momento necesité hablar con 40, con esas personas que en realidad hoy son todos mis maestros y mis amigos, por suerte. Algunos ya no están, como Kesseman, ¿no? Como Horacio Echegoyen, como Ricardo Abenburg, que murió hace poquito. Y entonces trabajé en reconstruir algo que es muy latinoamericano, que es la reconstrucción de una memoria histórica, que trascienda el recuerdo personal, la experiencia particular, ya que yo no conocía a Pillon Rivière y no podía basarme por algo que sea evidente para mí. Bueno, ahí son los libros que les dije hoy que
que están hechos, y que lo planteo como una de las tareas de la psicología social, la reconstrucción de la memoria, la reconstrucción de lo hecho, porque un modo de control social que existe en nuestros países es como borrar todo lo que fue antes y siempre empezar de nuevo. En el ámbito público se ve siempre, ¿no? En el hospital, por ejemplo. Viene una nueva gestión y va a ser cosas maravillosas, y antes que existió, nada importante. Entonces, creo que si lo planteo no es tanto para hacer referencia a cosas de las que me ocupé por pasión, sino por la importancia de la memoria en nuestro país. Me parece central. Porque en esa memoria está también el legado del cual hacerse cargo, ¿no? Y con respecto al cual ubicarse. Por eso, ¿por qué estudiar psicología social? Bueno, pero también porque ofrece la oportunidad de insertarse en una historia de preguntas, de camino, ¿no? Me parece que es otro motivo. Yo me acuerdo que cuando empezaba a los 20 años, veía a quienes después fueron muchos mis amigos. Y yo quería estar en ese grupo, ¿no? Quería jugar en la primera división. Tenía 20 años, por eso pido disculpas por lo que estoy contando, porque siempre tiene algo de narcisismo, querer estar en el grupo que juega. Pero bueno, también es un deseo de insertarse en una historia en la cual hay lugar para todos, ¿no? Para todos, todas. Yo que digo, hablo en inclusión, uso el lenguaje inclusive, todos, ¿no? Es una historia para insertarse, para nutrirla y compartirla y ampliar. Después llegó un tiempo de descubrir más claramente que antes el carácter latinoamericano de la obra de Pichón Rivière. Hay un libro muy lindo que lo puedo promocionar sin ruborizarme, sin que me dé vergüenza, porque tiene 25 autores. Se llama que es Pichón Rivière como autor latinoamericano, de Editorial Lugar. Ahí Alejandro Scherzer es autor y muchísima gente. Los que nombré recién son autores, los que nombré antes son autores, y también Armando Bauleo, que también hay un artículo de él, y bueno, ya cuando empiezo a nombrar, siempre uno se pone mal por los que no recordar en el momento. Alejandro Simonetti, bueno, hay muchísimas personas que escriben en ese Pichón Rivière como autor latinoamericano, ¿no? Es decir, un francés no tiene problema de decir Sartre es nuestro. Sartre es del mundo, pero un francés dice Sartre lo hicimos nosotros, ¿no? Bueno, es como un poco eso. Sartre, Pichón Rivière es latino, tiene rasgos de su pensamiento que tienen la matriz de lo latinoamericano. Y en ese libro, donde hay 25 autores de primer nivel, está problematizado. ¿Por qué Pichón Rivière es un autor latinoamericano? Y cuando decimos latinoamericano no decimos argentino, ¿no? Que también es argentino y porteño. Por ahí a mí me importa menos esa identidad y me importa más esa otra identidad, que es una identidad más provinciana. En la Argentina se diría más provinciana, más gaucha, si quieren. Ahí me pongo demasiado folclórico cuando digo gaucho. Porque Pichón era muy gaucho en sus modos, y a su vez muy iluminista, y estudiaba la psiquiatría más avanzada y el psicoanálisis más fino de la época, ¿no? Tenía esa conjunción de identificaciones en la cual un poco es común a todos nosotros. Bueno, Pichón Rivière como autor latinoamericano, y en todo caso, traducido, la invitación a una historia que es muy de estas tierras, sin dejar de ser universal, ¿no? Ya que la psicología social pichonera tiene expansiones en muchos lados del mundo. Después creamos un método con Cambiaso, un uruguayo, y con Mario, un amigo de toda la vida, y con Silvia Puccini, porteña. Yo soy platense, no soy porteño, de la Ciudad de La Plata. Creamos un libro que se llama Emergente Psicosocial, no, se llama Subjetividad Colectiva y Realidad Social. Y ahí, esa es otra cuestión de la psicología social, es que tiene mucho para hacer, hay mucho para resolver. Esto para
son para los que tienen ganas de crear cosas nuevas. Hay muchísimos huecos, como en toda ciencia. Nosotros encontramos uno que era que no existía una tecnología, una metodología para analizar lo social amplio, que tuviera la misma rigurosidad que tenía la técnica del grupo operativo en la terapia, en el aprendizaje, que tuviera la clínica pichoniana, o que tuviera la tecnología que tenemos para las organizaciones y las comunidades restringidas. Es decir, cuando se opinaba de lo social, era como una especie de opinión, más o menos fundamentada. Y creo que inventamos una tecnología que permite que cualquier otra persona de otros campos científicos pueda mirar con respeto y no solo como una mera opinión. Es decir, cuando nosotros decimos qué pasa en un grupo, no es una opinión de lo que pasa en el grupo, es una opinión que pasa por una metodología bastante rigurosa. Bueno, cuando hablamos de la sociedad, a veces guitarreamos. Alguna gente muy inteligente guitarrea bien o no guitarrea, ¿no? Por ahí. Pero tanto a Mario, que tenemos así espíritu democrático muy fuerte, queríamos un método que permitiera que cualquier persona, independiente de la genialidad que hayan por naturaleza adquirido, pueda analizar la sociedad en su conjunto. La cultura de la época, la sensibilidad, y de ahí les robo una palabra de un autor de ustedes, la sensibilidad de un tiempo histórico dado. Así que ahí se subjetividad colectiva y realidad social. Fernando, perdóname que te corte, estás muy enchufado en el tema. Por las dudas te aviso de que más o menos ya... Ya estamos, sí, estoy bien. No es que estés, para avisarte que ya va una hora, para que te organices. No, son eso. Ya tengo la filmina de la conclusión ahí que me está persiguiendo. Gracias, Raúl, gracias, sí, avisame. Bueno, entonces, ese es otro motivo por el cual meterse en esto, porque no está todo hecho. Y hay mucho por hacer. Si algo estuviera todo hecho, no queda más que transformarse en un devoto de lo que existe, como si fuera una religión donde no te queda más que, si estás en un campo religioso, es pertinente. ¿Qué vas a escribir de nuevo la Biblia? No podés. Te van a prender fuego. Podés hacer interpretaciones. Acá hay mucho por hacerse, como en toda ciencia. Muchísimo. Está repleto de cosas para desarrollar, para profundizar, para aportar. Bien. Creo que eso es todo lo que quería decir antes que vaya esto, ¿no? Entonces, en el año 2018, en la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, hice un seminario que vinieron como 15 invitados, muchos de los que nombré, incluido Alejandro, Ana Quiroga, Alfredo Moffat, Carlos Martínez, que todavía no nombré, que trabaja con organizaciones, Gladys Samson. Vinieron y hicimos un seminario sobre intervención psicosocial. Y entonces ahí pude como hacer un repaso de los modos que tiene en la actualidad la intervención psicosocial. Y encontré algo que lo pongo en el último libro, que se llama Psicología Social, Teoría y Praxis, cuya primera edición está agotada, pero está por salir la segunda, en 2 meses o 3. No sé si en papel o en sistema digital, porque está complicado la pandemia. Entonces hay un tipo de intervención que es la clásica del psicólogo social. 4 o 5 reuniones realizadas en grupos, organizaciones y comunidades donde se abre y se sostiene un espacio, donde las personas llegan a un esclarecimiento de lo que les ocurre y a la toma de ciertas decisiones que apuntarían a mejorar o resolver esas dificultades. Hay otro modo de intervención de la psicología social que tiene que ver con el acompañamiento de procesos colectivos a lo largo de un largo tiempo, colectivos organizacionales o comunitarios. Eso tiene mucho que ver con el deterioro de la vida social y, por lo menos en Argentina, con el aumento de la pobreza en los últimos 40 años. En algunos periodos disminuyó esa pobreza, pero visto globalmente, en Argentina, desde la dictadura para acá, la desigualdad y la pobreza no hace otra cosa que aumentar. Entonces, lo que era entrar e irse a la intervención psicosocial se transformó en instancia de acompañar y no puedes irte nunca, porque es tan grave lo que ocurre que se arman equipos que duran 1 año. Y me parece totalmente pertinente esa otra forma de organización.
Un tercer tipo de modos de práctica de la psicología social tiene que ver con algo que se presenta como actividades se ofrece como actividades de capacitación, de asesoramiento y de coordinación en grupos, organizaciones o comunidades que pueden ser breves, en general son breves, o más prolongadas, pero que tienen la forma de la capacitación y del asesoramiento, incluyendo muchos de los recursos de la intervención psicosocial. Otro tipo de intervenciones son las de tipo de investigación participativa. Hacer un día un taller sobre un tema donde a través de técnicas de psicodrama, de creatividad, se lo explora, se lo multiplica. Y ese es otro modo de intervención psicosocial que después puede ser seguido un grupo operativo o no. Un quinto lugar tiene que ver con la intervención en emergencias, crisis y catástrofes. Por ejemplo, la de Cromañón, intervinieron grupos como Alfredo Moffat y también los de nuestra escuela, tanto en el momento de la situación trágica, como después en el acompañamiento, y ahí sí, durante muchos meses y años, a las personas que quedan con un traumatismo propio de esa situación de emergencia, trágica, ¿no? Después está la tarea que se multiplicó mucho en los últimos años, que son los grupos con personas con adicciones, que se están recuperando. O sea, todo lo que es la asistencia. Es decir, la psicología social no solo hace prevención y promoción de salud, prevención de la enfermedad y promoción de salud, sino también hace modo de asistencia, ¿no? En el campo de los trastornos de alimentación, de las adicciones, de las víctimas de violencia. Hay un campo enorme, asistencial, y para el cual nos habilita perfectamente la formación que hacemos. Y obviamente también muchas actividades que con la forma de lo cultural, de lo lúdico, de lo corporal, de lo recreativo, incorporan la psicología social, y en la medida que esos recursos tienen por sentido la promoción de salud, cuando el arte es usado como instrumento de promoción de salud, es un modo de intervención de la psicología social. Cuando el trabajo corporal es pensado desde esa perspectiva, es un modo de la intervención psicosocial desde la perspectiva pichoniana. Bueno, ahí con esto que les dije, que quise sintetizar más conceptualmente lo que antes nombré como experiencias particulares. Y si te parece, Raúl, yo, esta primera parte, quedo disponible para lo que quieras. A ver, digamos que también damos una manito, porque claro, ahora sí podemos abrir una instancia de preguntas, ¿verdad? Está Fernando, está Alejandro Yers, o sea, se puede realizar incluso por chat, ¿no? Nosotros vemos la forma de transmitirla. Así que bueno, preguntas que quieran hacer. Yo más que preguntas, en realidad es una curiosidad que tengo, porque soy docente, estoy en el grupo de los docentes que le interesa la parte de psicología social, trabajo en primaria y aparte tengo un hijo que tiene una discapacidad mental. Entonces tengo como dos grupos, un grupo que es mi escuela, donde tengo muchos alumnos, porque soy profesora de segundas lenguas, entonces tengo toda la escuela a cargo, o sea que la variabilidad de grupos es enorme. Y por otro lado tengo la escuela de mi hijo, que va a una escuela de recursos especiales, y veo algunos emergentes enormes como pidiendo así ayuda a gritos, y como que hay un hueco muy grande en el sistema educativo, por lo menos acá en Uruguay, de todo lo que refiere a la contención del grupo, como grupo en sí. O sea, hay problemas dentro del aula misma, que el docente no tiene las herramientas necesarias para resolver. Hay como, escuchaba ahora Fernando, te escuchaba, como que hay mucho un terreno muy fértil ahí que nadie ha puesto, le ha hincado el diente tampoco. Porque la verdad, desde dentro de la educación no veo. Hay que llamar al grupo interdisciplinario, hay que pedir una intervención especial, como que hay mucha burocracia para llegar a la intervención de lo que sería el problema en sí. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre eso y alguna sugerencia.
Mira, me acordé de una experiencia. Yo trabajé 2 años como observador de grupo enfrente de la escuela, primera escuela que queda en 24 de noviembre de Carlos Calvo. Hay una escuela van 300 chicos con discapacidades. Trabajé 2 años. ¿Sabes qué hicimos? Acompañamos a los docentes. O sea, sostener al que sostiene, ¿viste? Eso ahí, la institución de ustedes, el EPSU y los psicólogos en general tienen un campo enorme. Trabajar con los docentes, sostener al que sostiene. Si el que sostiene está sostenido, la calidad de lo que ofrece va a ser otra. Eso en cuanto a tu experiencia con lo que ves de tu hijo, ¿no? Que sí debe ser emergente por todos lados, ¿no? Sí, por todos lados. Y lo de la escuela, Graciela Toñer y Patricia escribieron un buen texto en la revista Temas de Psicología Social sobre los grupos operativos en la escuela, en el grado, en la primaria, allá en los años 80. Y Rosa Jaitín también estudió los grupos en la infancia. Ahí podés leer bibliografía específica de gente que miró el grupo, lo grupal estando ahí. Yo me acuerdo, cuando era estudiante de psicología, me acuerdo que hice en la materia de Jaitín, íbamos a una escuela y observamos el proceso grupal. Pero el texto de Jaitín está muy bueno. Lo voy a buscar. Y lo de Graciela Toñer y Patricia Toñer es excelente. Muchísimas gracias. Lo voy a buscar y lo voy a leer. Porque la verdad que es muy fuerte todo lo que pasa y lo poco que uno puede aportar a veces, porque no tiene herramientas para eso. Desde la docencia, digo. Sí, claro. Es una hermosa complementación, ¿no? La práctica docente y la psicología social. Sí. ¿No? Para que no quede ninguna duda. Les iba a comentar eso justamente, de que muchas de la gente que se está acercando a comenzar este año, ¿no? A estudiar psicología social, que a veces social, ¿no? Y es increíble la gran cantidad de respuestas, porque no tenemos herramientas, ¿verdad? No estamos instrumentados para la realidad que nos encontramos hoy. Fuimos formados para otro tiempo o para otras cosas, pero hoy están con ese tema, ¿no? Es un poco un tema redundante, solamente quería comentar eso. Me acordé de otra intervención que hice hace unos años, en los últimos 10 años, que se suspendían las clases en una escuela de más de 1000 alumnos. Se suspendían por amenaza de bomba, secundaria. Pero se suspendía a un nivel intolerable. Era realmente horrible. Y ahí hicimos una intervención donde, en equipo con los docentes, donde lo que implementamos no es grupos. Pues no me acuerdo por qué. Hicimos un cuestionario que muy al estilo Pichón Rivière cuando hacía cuestionarios, donde preguntábamos, queríamos hacer un diagnóstico de los factores subyacentes, no a que alguien haga una amenaza de bomba, que eso es lo más fácil del mundo, hay uno que le gusta hacer amenaza de bomba, pero la hace, sino el encubrimiento colectivo, a quien todos sabían quién era el que hacía la amenaza de bomba. Pero ¿qué hicimos? Hicimos un cuestionario, 1000 cuestionarios que lo respondieron los alumnos, los analizamos en grupo con los docentes, con otra psicóloga social y yo, y después un grupo de docentes, y encontramos el factor implícito de la cuestión. Y bueno, los docentes y las autoridades, sabiendo el factor implícito, actuaron muy bien, se acabó el problema. O sea que a veces no es que hay que hacer grupos para todos, hay otros recursos también, ¿viste? En ese momento evaluamos que grupos no había que movilizar tanto la cosa, sino... y bueno, se llegó y paró después de 6 meses que a cada rato había que suspender las clases. Había un motivo subyacente, que a través del cuestionario pudimos identificar. Y que era complejo, obviamente, ¿no? El mecanismo. Era complejo el motivo subyacente, Claro, pero no era compleja la solución. No, bueno, es lo que decimos. En esta escuela había una directora que tenía unas agallas muy particulares y se rejugó a abrir ese espacio. Claro. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera aprovechar la oportunidad? Valeria, tú tenías la mano levantada, adelante.
Sí, la verdad que en primera instancia quiero felicitar por la carrera que el señor tiene, la verdad es muy admirable. Lo que quería preguntar, que a veces como yo hago trabajo territorial, me gusta, y en la parte de la discapacidad, yo soy más para el área de la parte de la discapacidad, porque tengo una hija. Entonces a mí lo que más me interesa es la parte de salud mental para los chicos, que hoy en día en salud pública, estamos hablando de salud pública por el tema de los recursos económicos, que la mayoría de los niños con discapacidad y niñas, y tanto como adultos, ¿no? No se pueden tratar, y menos por el COVID. Ahora, no había posibilidad, sin ser privado, otro espacio para que los chicos y las personas con discapacidad, porque siempre están aislados, vamos a hablar la realidad. Entonces, no hay otra posibilidad de tener un centro que sea público, pero que haya otro lugar, otro espacio para ellos mismos, porque se sobrecarga todo a los profesores, a los maestros, porque ellos son el segundo hogar. En el caso mío, en la parte personal, con mi nena la apoya a los profesores, pero ¿quién apoya en la parte emocional? Porque ella tiene un gran problema de la parte de salud mental. Tiene esos ataques que golpea, que pega. No son brotes psicóticos, pero llega al mínimo, creo, diagnosticada, ¿no? Pero todos esos niños, no me pongo en el lugar solamente de mi niña, y me pongo en el lugar también de las madres, que las madres hoy en día se están separando por el tema económico, algunas sufren mucho por la parte emocional. Entonces, cuando el único lugar que tienen ellos para ir en la parte de salud pública, nunca hubo una idea de hacer una parte de lugar para esas clases de personas cuando está muy agotado la parte de salud pública. Esa es mi pregunta. Claro. Vos, Valeria, me preguntabas por ahí de cosas que yo puedo tener algún conocimiento en la Argentina, pero no sé qué decirte. Me cuesta un poco opinar de un lugar donde no estoy todos los días, ¿me entendés? Estaba haciendo un gran esfuerzo de buscar las imágenes de lo que vos me estás contando. Tampoco termino de entender el foco de lo que vos decís, si tiene que ver con la sobrecarga de las instituciones que atienden los chicos con discapacidad, que son muchas privadas, ¿no? Y la ausencia de recursos. Está muy Lo que sí todo el sobrecargado. tiempo me suena es la ausencia de recursos. Tal cual. Eso sí te puedo hablar de acá. Sí, pero es muy importante la salud mental. La primera intervención que hice en mi vida fue con algo dije hace un rato, con una institución de discapacitados mentales. Fue una intervención clásica, porque era como muy jovencito y dogmático, como todo joven. Entonces hacíamos 4 reuniones, 5 reuniones, ¿no? 2 entrevistas iniciales, 4 reuniones, nos íbamos, despedida, evaluación y seguimiento. Y otra vez el eje fue a quienes trabajaban con los chicos y las dificultades de organización que tenía esa institución, que tenía unos 50 chicos con discapacidades físicas y mentales, ¿no? Severas, la mayoría. Bueno, ahí lo que había que sostener era 2 cosas: la elaboración de lo que generaba ese trabajo, es decir, lo que le produce a quien trabaja con alguien o algo, y la otra es las formas de organización de las personas de trabajo, que también pueden sostener o ser peores que la dificultad del trabajo. O sea, en el manicomio es mucho más generador de patología el manicomio que la esquizofrenia. Esquizofrenia te la bancás, es duro, no es una pavadita. No es una pavada trabajar con personas que tienen ese grado de sufrimiento. Pero al lado del manicomio es parejo, 50 y 50. O sea, más te daña el manicomio que la lógica profesional e institucional muy represiva, que a veces es el problema mismo, ¿no? Eso sí te puedo. No, Fernando, para ir cerrando, y yo sé que parece que estamos vendiendo EPSU, pero la verdad que estamos tan contentos de lo que estamos haciendo,
que lo decimos con orgullo con Raúl, porque los dos temas que han mencionado, acabamos de terminar un seminario de herramientas básicas para educadores, 25 educadores se formaron en plataforma Zoom, en la plataforma, con esto que decía, ¿no? 3 o 4 herramientas que uno necesita cuando va a trabajar con los grupos. Y en este tema de discapacidad, con Raúl y con el equipo, estamos muy comprometidos. Y uno dice, ¿para qué estudiar psicología social? Porque de verdad nos da herramientas. Capaz que no tenemos los recursos económicos, que es lo más difícil de conseguir en las instituciones en las que estamos. Pero sí estamos formando redes, conectando las distintas colectivos de discapacidad de la ciudad de la costa para ver unos con otros cómo nos podemos apoyar. Estamos en este proyecto de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad, con operadores en psicología social que hacen de operadores laborales, acompañándolos en sus primeras experiencias laborales. Entonces, cuando a veces parecería que tenemos una situación compleja desde el punto de vista social y comunitario y económico, que es real, ¿no? Es el existente, la psicología social nos pasa de la impotencia a la potencia, ¿no? Tenemos herramientas comunitarias para unos con otros buscar soluciones operativas. Entonces, lo digo porque no es magia, sino es operadores en psicología social descubriendo la necesidad y juntos tratando de buscar soluciones operativas. No es, en eso estamos. No, me parece excelente, está bueno que estén contentas y orgullosos de lo que hacen, Majera. No me parece que sea propaganda, y en todo caso no está mal hacer propaganda de lo que es bueno, de lo que uno considera que es bueno, ¿no? Alejandro, voy a aprovechar que está Alejandro acá. Alejandro, ¿estás por allí? No te oímos. Está muteado, Alejandro, dale. Sí, Alejandro. ¿Ahora? Ahora sí, no queremos desaprovechar esta oportunidad de que estás también ahí y te voy a hacer una pregunta concreta, ¿no? Que tiene que ver con el tema. ¿Por qué psicología social hoy, para vos? Mira, no te voy a contestar directamente, te lo voy a contestar a través de un ejemplo. Primero agradecer a Fernando Fabris su exposición brillante, como siempre, calma, paritaria, simétrica, me encanta. Pero lo que quiero decir, quiero tomar lo que decía Jimena y Valeria. ¿Saben que la única forma de poder hacer algo es que ustedes lo hagan? Ustedes, dos, y junten más gente. Estudien esto y métanse a hacer. Hablo como veterano de guerra. Yo dirigí muchos años varios servicios. Cuando existía la cátedra de psiquiatría en el viejo hospital Pedro Vizca, yo dirigí toda la parte de familia y de trabajo con pacientes más difíciles. Después dirigí al IPU durante 14 años, que es un instituto para niños con dificultades fuertes de personalidad y de desarrollo. Y hay dos embudos. Uno es el económico que ustedes dicen y que comparto y lo sabemos todos y está todo bien. Y el otro es por el cual yo creo que de todas las carreras que hice varias, a mí la que me salvó la cabeza es la psicología social. Entonces estudien esto, no quiero hacerle propaganda, porque no va a ser viable que de afuera esto que ustedes piden venga. No va a venir. No vino. Yo les cuento solo dos anécdotas. Daisy Iglesias, que es una de las personas, de las maestras más importantes. La conozco, de Durazno. Sí, acá en Montevideo además dirige sí. El gremio. ADEMU, claro, la Asociación de Maestros del Uruguay. Me invitó hace unos 15 años más o menos a dar unas clases sobre grupo en ADEMU. Y fui. Y me pareció increíble el esfuerzo de las maestras, increíble, porque trabajaban de mañana y de tarde y eran 4 o 5 jornadas de trabajo sobre grupo, gratis, yo no cobraba nada tampoco,
Y el esfuerzo, después de trabajar día y noche, día y tarde, y después tarde y parte de la noche, para querer aprender sobre el grupo, pero no le dio el paño, porque es demasiado esfuerzo, frente a una situación que no se podía estructurar formativamente como tal. Era como un avance. Van a chocar con las instituciones, no lo van a poder hacer, les digo como veterano de guerra, no lo van a poder hacer si no lo hacen ustedes. Ustedes en esta temática y otros en otras. Las instituciones nuestras, y creo que las de otros lugares también, ojo, no lo estoy tirando tierra a nuestro país, estoy diciendo la más cruda realidad, desde la vivencia desgarrada. Quien habla dirigió, junto con la ya desaparecida Ana María Herrera, toda la parte de familia de servicio de psiquiatría infantil. Durante muchos años, hasta hace 20 años, nos dije, acá no se puede hacer nada más que esto que hicimos, y nos retiramos. Fuimos a otros lugares a hacer otras cosas, y yo llamé hace un año a ver en qué estaba la cosa, y estaba igual. No hicieron nada, nada que tuviera que ver con el trabajo familiar, con el trabajo grupal, nada. Está igual. Y esa información, porque me dice, bueno, me la transmite una enfermera que es la encargada de coordinar los servicios ahí, sobre todo la atención telefónica. O sea, no hay nada, no va a haber nada, porque formativamente, quien hasta fue decano de la facultad, sabe bien que en la facultad esto no se puede hacer, no da el paño para formar, no da. Entonces, ¿por dónde hay que hacerlo? Por fuera. Por fuera. Entonces, yo lo que le quiero transmitir y después un poco hasta como para afirmar todo el planteo que ustedes hacían, hagan ustedes, estudien, coopten gente para estudiar estos temas y métanse ustedes a hacer las cosas, porque están directamente implicadas y directamente involucradas. Y yo por eso estudié psicología social, ahora tomo lo de Raúl, porque fue a mí lo que me abrió la cabeza. Yo hice psiquiatría, que sabía que la tenían cerrada y no me iban a abrir nunca. Hice psicología, que me abrió bastante la cabeza, la verdad, hasta un punto. Hice otras cuestiones, hice psicoanálisis, y me la abre hasta un punto. Que me abrió a mí, en lo personal, lo poco que tengo abierta la cabeza, para mí fue la psicología social. Entonces, ¿por qué? Y porque trabaja desde otro lugar, desde otros conceptos, y como decía Fernando, desde una simplicidad que abarca una complejidad enorme, y donde yo tuve la sensación de que se puede. Con la psicología social se puede. Con otras no se puede. Entonces, eso si les puedo transmitir a ustedes dos y a otros que estén en esto, pues vamos arriba, como decimos acá. Me parece fundamental. No esperen de lo público, que no va a venir, y no esperen de lo privado, universitario o no universitario. Estas cosas no van a venir. Ya tratamos y no pudimos. No sé si respondo algo. Muchas gracias. gracias. Gracias, Alejandro. Bárbaro. Muchas gracias. Me emocionaron las palabras de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Es por acá el camino. Sí. Y ustedes. No. Ustedes Nada dos, más. y todos, ojo, Cada cual en su elección de camino. Cada cual en su lucha. Además creo que es muy importante que lo que decís, Alejandro, aparte de ser verdad, está sostenido en experiencias efectivamente hechas, ¿no? No estás hablando. Porque Sí, claro, no es que salió un libro ayer nuevo y estás repitiéndolo, sino que es la evaluación de una práctica, de décadas, prolongada y de una gran riqueza, ¿no? Yo quiero decirlo, no es mi rol hoy hablar de la historia en Uruguay, porque
solo sé un poco, voy aprendiendo, que ya empieza ya por la década del 60, cuando todavía era el psicoanálisis, y a fines de los 60, donde aparece Alejandro como parte de esa historia, ¿no? En el año 67 aproximadamente. Y después de la dictadura, de las dictaduras, otra vuelta y otro recomienzo de otro modo, con nuevas experiencias. Digo, por la Argentina y el Uruguay. Riquísima esa historia, pero no es ahora un momento de hacerlo, pero sí me parece que quería decir eso, Ale, ¿no? Que vos sos un protagonista y un portavoz de una historia de una gran riqueza. Que tiene que ver con un momento donde la Escuela de Buenos Aires busca expandirse, ¿no? Y abre una escuela en Tucumán, una escuela en Montevideo, un grupo de formación en Montevideo, en Tucumán y en Rosario. Y bueno, con distintos discípulos de Pichón Rivière. Ese es el primer comienzo de estos aportes. El segundo comienzo ya después de la dictadura, con gente que había estudiado en Buenos Aires y vuelve a Montevideo después, en el entorno del fin de la dictadura de ustedes, ¿no? Fernando, yo creo que podemos ir redondeando, terminamos, un poco para dejar abierta la posibilidad de continuar en otro momento, y invitando a Fernando de nuevo, que aparezca desde Argentina. Para los que no saben, Fernando está en Buenos Aires en este momento, él vive allá, es argentino, porque me pareció que no lo tenían ahí, pero bueno. Lo que pasa es que soy argentino, pero no porteño, Raúl. No se me nota tanto, porque soy platense. Bueno. Los platenses somos más parecidos a los uruguayos que los porteños, aunque estoy en la federal a 10 minutos del obelisco. No sé. Tenés que aclararlo porque no es evidente. Por las dudas, ¿no? No, pero todo bien, son hermanos también. Pero bueno, yo creo que sí, que podemos ir redondeando, Fernando. A mí me parece que todo lo que hablamos, las preguntas que hubieron, la intervención de Alejandro, yo personalmente no siento que tenga algo que haya algo que no se haya dicho. Se dijeron muchas cosas por las cuales está la psicología social, muchísimas. Así que más mi cierre sería, en todo caso, ese, como un poco lo que dice Alejandro, ¿no? Hacernos cargo de que en todo lo que se dijo están las razones por las cuales se estudia psicología social. Y insertarse un poco. No quisiera que lo que digo se entienda como un borrarse de decir algo contundente, pero intenta hacer algo contundente, en la línea de lo que el propio Alejandro dice, que es que, bueno, están las acciones nuestras, contribuir a que se desarrolle esta teoría y esta práctica que allá a mediados de los años 50 funda Pichón Rivière, que desarrollaron tantos discípulos de los cuales estar muy orgullosos y nutridos. Y por ahí sí que quiero agregar algo que no se haya sido dicho, es que Pichón Rivière es un autor que va a seguir siendo leído en 100 años, como todo autor clásico, ¿no? Es un autor enorme. Es un autor donde uno puede leer un artículo 50 veces y siempre encontrar algo que no se había dado cuenta. Eso solo pasa con los autores clásicos, con Shakespeare, con el Quijote. Entonces tampoco, algunos inclusive dicen que Pichón no escribía, ¿no? O sea, hay un campo, ahí me pongo peleador y digo, algunos no lo leyeron, pero yo sé que no estoy discutiendo con Alejandro, porque Alejandro lo lee 50 veces y sigue encontrando cosas. Sí. Y hablamos, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, hay artículos que leí 50 veces y digo, ¿cómo nunca vi que decía esto? Bueno, tenemos un fundador, es nuestro Freud, ¿no? Pichón Rivière es nuestro Freud. Entonces, ahí cuando uno dice nuestro Freud sonamos, porque después vamos a empezar a discutir si es argentino o uruguayo. ¿Viste? Cada vez que uno pone muy alto a alguien sonaste, porque se empieza la disputa. Pero un día le pregunté a Hernán Kessel, me acuerdo, otro gran discípulo, y le digo, así como quien se saca, dice, bueno, pero al final, ¿Pichón Rivière era el más fuerte o el más débil? ¿No? Porque uno le conoce cosas.
como diciendo, a ver, explícamelo, Hernán, estoy podrido, aclarame ese punto. ¿Y qué me respondió? Que se imaginan que me respondió. Las dos Eran cosas. los dos. El más fuerte y el más débil. Y esas son las formas como existimos, ¿no? En la conjunción de la fragilidad y la potencia. O de la potencia y la fragilidad. Por lo menos en estas tierras, en este lado del mundo. En otro lado parece que también es así, pero bueno, no me consta. Pero no lo Uno reconocen. habla de lo que vivió. Pero no lo... No sé si te parece bien, Raúl, si dije que no iba a hablar, pero hablé al final. Yo algunos mensajes, la mayoría son de agradecimiento por este encuentro, por esta presencia, por la presencia de todos, ¿no? Algunos mensajitos es esto, hablando siempre de psicología social, que nos involucra. Algunas cositas como que emancipa al ser humano y es sanadora. Yo que sé, hay algunos mensajes, por ejemplo, de que sí, que bueno, la psicología social te cambia la vida, ¿no? O sea, más o menos todas han andado por allí, por ese tipo de cosas, agradeciendo tanto a Fernando como a Alejandro por lo que dijeron. Y bueno, yo creo que estamos bastante satisfechos, creo, ¿no? Magela, de mi parte, la verdad que muy lindo todo, muy linda las cosas que hemos visto sobre Pillón, las cosas que hemos visto también sobre nuestra actualidad, nuestra realidad, y esto de que vale la pena, hay que estudiar, y más ahora, ¿no? Digo, en este momento estas herramientas que es de lo que hablábamos hoy son necesarias, están vigentes, y bueno, a los que sé que acá hoy estuvieron muchos que van a empezar este año, ¿no? Nosotros les decimos, después de la experiencia y el tránsito por esta disciplina, de que van a comenzar un lindo camino, ¿no? No se equivocan. Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces Fernando, Valeria, muchísimas gracias a nuestra intérprete, muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a comprometer a Alejandro para que nos haga un zoom de la historia de la psicología social en Uruguay, ya lo dejamos comprometido para una vuelta. El 23 de abril tenemos un zoom desde otra categoría con una maestra uruguaya que ha ganado el premio en la excelencia en Barcelona y que está intentando promover la ley de educación emocional en Uruguay, que EPSU le va a dar una mano en eso, el 23 de abril va a estar con nosotros. Y bueno, Fernando, muchísimas gracias por esta participación y muchísimas gracias a todos, nos seguimos viendo en breve. Muchas gracias a vos, Magela, a Raúl, a todos los que participaron. Un abrazo grande. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Lindo verlos y un verlas placer después estar del acá. verano, ¿eh? Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, Maje, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Que pasen lindo. Buen fin de semana.